En 1978, un químico llamado Spencer Silver trabajaba para una empresa. Su tarea era crear un adhesivo completamente nuevo que fuera muy potente. Debía ser mucho mejor que cualquier otro disponible en ese momento. Después de muchos experimentos, Spencer terminó con un adhesivo que pegaba, pero también era fácil de remover. En ese momento pensó que había fracasado, pero lo que él no sabía era que estaba a punto de cambiar la historia de las notas adhesivas para siempre. Él creó el Post-it. Los copos de maíz también fueron creados por accidente. El Dr. Kellogg experimentó con diversos granos. Es un poco confuso determinar el momento exacto en que se inventaron los copos de maíz de Kellogg. Varios miembros de la familia y empleados del sanatorio reclaman el crédito por la creación. Según la historia de la empresa, en 1898, una porción de masa y base de trigo fue olvidada por accidente durante un largo periodo. Esto causó que la masa fermentara. Luego fue extendida en láminas delgadas y horneada. La masa ligeramente mohosa produjo copos grandes y delgados que eran crujientes y sabrosos. Con el tiempo se descubrió que el maíz producía copos aún más crujientes que el trigo. Para 1909, la compañía de Will producía 120,000 cajas de copos de maíz diariamente. Algunos de los electrodomésticos de cocina también fueron creados por casualidad. Percy Spencer era un ingeniero que trabajaba en equipos de radar. Un día cualquiera, mientras trabajaba, tenía una barra de chocolate en el bolsillo de su chaqueta. En un momento dado comenzó a derretirse. Eso lo hizo pensar, ¿podrían ser las microondas que emanaban del magnetrón del radar las que causaron esto? Para poner a prueba su teoría, tomó algunos granos de maíz y uno por uno observó cómo estallaban. En poco tiempo, Percy creó el primer horno de microondas que se lanzó al mercado en 1946. Es asombroso cómo una barra de chocolate derretida llevó a la invención de algo que revolucionó la cocina. En 1938 había un químico llamado Roy Plunkett. Estaba intentando desarrollar un nuevo tipo de refrigerante cuando algo inesperado ocurrió. Mientras experimentaba con un gas, notó que se había convertido en una sustancia sólida cerosa. Ese accidente llevó a la creación del politetrafluoroetileno, o lo que ahora llamamos teflón. Le agradecemos por las sartenes de nuestra cocina. Sin embargo, este material se utiliza en diversas industrias. Es más, incluso se usa como recubrimiento protector en las naves espaciales. Otro gran descubrimiento se realizó en 1921. Dos científicos lograron aislar insulina del páncreas de un perro. Esto marcó un punto de inflexión en el tratamiento de la diabetes. Este problema ha existido durante mucho tiempo, más de 3,000 años. El registro más antiguo que tenemos es de un manuscrito de papiro del año 1500 a.C. Volvamos a la insulina y el páncreas. En el siglo XIX se realizó un experimento para extirpar el páncreas completo de un perro. Los perros que se sometieron a este procedimiento desarrollaron una diabetes grave, al igual que los humanos. Esto fue una sorpresa porque en ese momento los científicos creían que el páncreas no tenía mucho que ver con la diabetes. Mientras tanto, el primer antibiótico del mundo también surgió por pura casualidad. En 1928, el bacteriólogo Alexander Fleming regresó de unas vacaciones. Se dio cuenta de que había olvidado limpiar uno de los platos que utilizaba en el laboratorio y encontró moho creciendo en ese plato olvidado. El moho había contaminado el plato de casualidad. Cuando el científico observó más de cerca, notó que el área alrededor del moho estaba completamente libre de bacterias. Nombró su descubrimiento penicilina en honor a la especie de hongo Penicillium notatum. Hoy, la penicilina es el antibiótico más utilizado en el mundo. Un farmacéutico llamado John Walker estaba realizando experimentos químicos cuando accidentalmente raspó un palito recubierto. Para su sorpresa, el palito estalló en llamas, lo cual le dio una idea. En 1827 comenzó a vender cerillas de fricción en su farmacia. Las cerillas de Walker eran palitos de cartón recubiertos de clorato de potasio y sulfuro de antimonio. Se encendían al frotarlas contra el papel de lija. La invención de Walker rápidamente ganó popularidad, pero él tomó una decisión insólita: no la patentó. Por consiguiente, otros copiaron su diseño y comenzaron a vender sus propias versiones. Con el tiempo eclipsaron su papel como el inventor original. Lamentablemente, en vida no recibió reconocimiento como el creador del primer fósforo de fricción.
Algunas invenciones accidentales pueden ser tan pequeñas como una caja de cerillas y otras pueden ser tan grandes como un barco. En 1982, cerca de Kaz, en el sur de Turquía, un buzo tropezó con algo increíble. Era un antiguo naufragio de finales del siglo XIV a.C. Primero descubrió algunos objetos y los describió como galletas de metal con orejas. Curiosamente, los expertos identificaron esos objetos como lingotes de piel de buey. Este descubrimiento entusiasmó a los arqueólogos, que enviaron un equipo para investigar más a fondo el lugar del naufragio. Durante la siguiente década se llevaron a cabo 11 expediciones, cada una de varios meses. Los buzos completaron más de 22.000 inmersiones durante este lapso. Descubrieron una colección extraordinaria de artefactos de la Edad de Bronce tardía. El barco medía aproximadamente 10 metros de largo. La ruta más probable era de Chipre o Siria hacia Grecia. Su misión era la entrega de mercancías. Entre la carga había toneladas de cobre y lingotes, así como joyas de oro y plata, herramientas y varios productos comestibles. Hoy en día puedes ver los increíbles artefactos del naufragio Uluburun en el Museo de Arqueología Subacuática de Bodrum. Incluso han reconstruido el barco. En 2017 ocurrió algo extraño en Portugal. Un hombre descubrió lo que se presume es el esqueleto de dinosaurio saurópodo más grande de toda Europa. El hombre estaba trabajando en una construcción en su patio trasero cuando tropezó con fragmentos de huesos fosilizados. Un equipo de investigadores se puso manos a la obra. Era raro encontrar huesos tan bien conservados de dinosaurios gigantes. Incluso estaban todas las costillas aún en sus posiciones anatómicas originales. Este dinosaurio era parte de una especie que vagaba por la Tierra hace unos 100 millones de años. Podría haber más partes del esqueleto del dinosaurio cerca, lo que significa que los expertos deben continuar excavando. Hablando de personas que descubren cosas increíbles en su patio trasero, deberíamos echar un vistazo a Derinkuyu. Este lugar está en Turquía, en Capadocia. Es conocido por sus impresionantes chimeneas de hadas y sus colinas coloridas. También hay una ciudad que permaneció oculta durante siglos. Esta estructura subterránea se extiende más de 85 metros bajo la superficie. Cuenta con un laberinto intrincado de 18 niveles de túneles. Es la ciudad subterránea más extensa excavada del mundo. Su historia también es muy rica, ya que pasó de manos de los persas a los bizantinos. La ciudad fue un santuario para unas 20.000 personas y les daba refugio por periodos prolongados. Este asombroso descubrimiento no ocurrió hasta 1963. Un residente se topó con el lugar mientras buscaba sus gallinas perdidas. Cuando renovó su casa, sus gallinas continuaban desapareciendo en una grieta recientemente formada. Después de una mirada minuciosa y de excavar un poco, el hombre descubrió un túnel oculto. Esto era solo el comienzo. Más tarde se descubrieron más de 600 entradas similares. Se considera que los hititas fueron los responsables de la construcción de los niveles más antiguos. En la actualidad se cree que los frigios, hábiles arquitectos de la Edad de Hierro, tuvieron un papel significativo en la expansión de la ciudad subterránea. Finalmente, existe un medicamento natural llamado quinina que se obtiene de la corteza del árbol de cinchona. Las personas han utilizado este remedio para combatir la malaria desde el siglo XVI. Una leyenda cuenta que un hombre indígena podría haber empezado a usarlo incluso antes. La historia relata que un hombre con fiebre alta se perdió en la selva. Tuvo que beber agua de un estanque rodeado de árboles de quina quina. Él pensó que se estaba envenenando, pero sorprendentemente mejoró. Después de eso, todo su pueblo comenzó a usar la corteza de quina quina. La malaria todavía es un problema grave hoy en día. Las personas han intentado fabricar quinina en el laboratorio porque es muy útil. Allá por 1820, algunos científicos descubrieron cómo obtener quinina de la corteza de la cinchona. Sin embargo, pasaron más de 100 años para que los químicos determinaran la estructura química exacta de la quinina, lo que fue un gran avance en el mundo de la química.